Nuestro hermano Chava al iniciar este servicio leía una cita acerca del encuentro de ciertas mujeres con cierta persona. ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron esas mujeres que se levantaron muy de mañana? La palabra del Señor dio algunos nombres. Nuestra hermana Jessie dice que sí. Hermana Jessie, ¿cuál era ese nombre? María Magdalena, ella era una. ¿Alguien más? María, madre de Jacobo. ¿Quién más? Da otro nombre. Juana. Amén, gloria al Señor. Y bueno, la verdad es que hoy estemos aquí, no es tan común que estemos aquí en estas horas de la mañana. Déjenme confieso un poco con ustedes. Hoy me levanté, yo creo que es una de las días del año que me levanto más pronto, por las características propias de mi trabajo. Pero bueno, hubo unas mujeres en las que ya hablamos, María Magdalena, María madre de Jacobo, Juana, y la palabra del Señor nos habla de otras mujeres, y entonces dice la palabra del Señor que se levantaron temprano. ¿Qué tan temprano? Y es que nosotros vemos un relato en el libro de Mateo, vemos otro relato en el libro de Marcos, vemos otro relato en el libro de Lucas y otro en el libro de Juan. Pero cada uno de esos relatos acerca del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo narra desde cierta perspectiva y nos da cierto fragmento de la historia. Una historia que a la verdad es una historia real. No es un cuento de hadas, no es ciencia ficción, sino que es 100% real. Y yo creo que usted está convencido de que es real, porque si no, no estaríamos hoy aquí, de ninguna manera. ¿Cierto o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, hermanos, me ponen a dudar un poco, pero se levantaron temprano. Y yo quiero reconstruir un poco el hecho tomando estos 4 pasajes de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que se levantaron, ¿a qué hora, hermano Robe? Temprano. Pero ¿qué tan temprano, hermano? Nosotros ahorita podríamos decir es temprano para el que se levanta a las 4:30 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted, hermano, para ir a trabajar? ¿A qué horas? A las 5. A las 5, todos los días. Oh, hermano Rubén. Fíjese bien. ¿Y a las 5 todavía está oscuro, hermano? Sí, todavía. Y cuando ya llega a la empresa ahí, ¿a qué horas más o menos llega? ¿A qué horas? 6:30. 6:30, y a esa hora ya amaneció. Ya amaneció. Entonces, ¿como a qué hora se empieza como a salir los primeros rayos del sol? ¿Del sol, literal? Pues como 6:40, que empieza a enclarecer, como a las 6:15. Bueno, a esa hora fue que se levantaron estas mujeres, todavía estaba oscuro, y entonces empezaron a caminar y a recorrer un camino que tenían un rumbo fijo. ¿A dónde iban, hermana Claudia, estas mujeres? A la tumba de Jesús. Iban a la tumba de Jesús. Hermano Efraín, ¿y qué iban a hacer a la tumba de Jesús? A ver si estaba ahí. A ver si estaba Jesucristo ahí. A ver si Jesucristo estaba ahí. Dice nuestra hermana Blanca que no. Hermana Blanca, ¿por qué no? Llevaban como inciensos aromáticos para la tumba. Ah, ¿verdad que sí no sabemos la historia? Dice la palabra del Señor que se levantaron
todavía de oscuro, empezaron a caminar y los primeros rayos empezaban a aclarar el día, pero todavía estaba oscuro. No sé si tenían miedo, no sé si al ir acompañadas 3, 4, 5 mujeres si agarraban valor y no había tanto problema. Ahorita que pasábamos para venir para acá, nosotros mirábamos en el camino, ahí está el molino. ¿Sí está ahí el molino, hermanas? Sí, ¿verdad? Y había allí mujeres porque se levantaron temprano para moler. Tal vez iban a hacer unas tortillitas, hermano, que tanto nos gustan. Pero estas mujeres se levantaron porque iban a la tumba de Jesús. ¿Con qué propósito? Ya habían pasado 24 horas, 48 horas. Ya habían pasado, ¿cuánto tiempo, hermana Nelly? 3 días. ¿Segura? Amén, gloria a Dios, dígalo con convicción, con confianza. Ya habían pasado los 3 días descritos por nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, ellas no lo tenían presente, ellas solamente sabían que el cuerpo de su Salvador, del Mesías, de aquel que habían colgado en un pedazo de un árbol, ya empezaba a oler mal. Ya empezaban a oler mal. Es por eso que dice nuestra hermana Blanca, llevaban perfumes, llevaban cosas para enmascarar ese olor fétido que seguramente iba a desprender el cadáver. Y mientras ellas llevaban estas esencias aromáticas y iban caminando, entonces dice la palabra del Señor que había algo en sus cabezas, algo que las estaba atormentando, algo que no sabían cómo iban a solucionar. ¿Qué era eso, hermana Lili? ¿Qué era ese pensamiento recurrente? Era de cómo iban a remover ellos la piedra. Somos mujeres, decían ellas, somos mujeres. La piedra es muy grande, la piedra es muy pesada. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren, está bien, vamos para allá y nos hemos levantado temprano, es necesario que vayamos, el cuerpo del maestro huele, necesitamos, no es posible que el cuerpo del maestro vaya a oler tal mal, necesitamos ungirlo con todos estos aromas agradables. Pero ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos la fuerza para mover esa grande piedra. Y dice la palabra del Señor que cuando ellas iban de camino, entonces empezó a moverse la tierra. Hubo un gran terremoto y se empezó a mover. Y dice la palabra del Señor que descendió a la tumba un ángel. Un ángel, y entonces su rostro tenía rostro de apariencia de relámpago y vestía vestiduras blancas, y entonces algo que ellas no iban a poder hacer sucedió. La piedra fue removida por el ángel y el ángel se sentó arriba de la piedra, y entonces había guardias, estaban allí cuidando para que no fueran a robar el cuerpo y luego entonces dijeran que aquel Cristo había resucitado. Estaban siendo cautelosos, estaban previendo cosas, pero entonces cuando pasa todo esto, dice la palabra del Señor que los guardias quedaron en shock, tuvieron grande temor y entonces quedaron de una forma como si estuvieran muertos, pero no estaban muertos. Fue tan impresionante lo que vivieron que quedaron totalmente impactados. Pero siguieron caminando estas mujeres y cuando ven la tumba,
ven que la piedra ha sido removida. Llegan al lugar y ¿sabe qué? Ven que el cuerpo del maestro ya no está. Ya no está. Y uno de los evangelios nos narra y nos dice que cierta mujer, María Magdalena, entonces se fue corriendo. Se fue corriendo. ¿Con qué propósito se fue corriendo, hermano Robert? María Magdalena. Para avisarle a los discípulos Para avisarle a los discípulos, ¿y qué les iba a decir, hermano? que se habían llevado el cuerpo del Señor. Se han llevado el cuerpo del maestro y no sé dónde lo han puesto. No sé dónde está. Al momento en que no ve el cuerpo, créanme, hermanos, su corazón se entristeció grandemente. Se puso triste. Y luego el Evangelio según San Juan nos narra su tristeza. Pero, fíjense bien, dice la palabra del Señor que pasó algo más. Mientras ella iba a ver y avisarle a los discípulos del maestro que ya no estaba el cuerpo, dice la palabra del Señor que se les hicieron presente no solo el ángel que había removido la piedra, sino uno más, a las mujeres que se quedaron ahí. Y luego ellos le hace una pregunta a estas mujeres que todavía no les quiero preguntar, porque regresando a María Magdalena, ella llega y entonces, ¿quién es más veloz y tan para correr? ¿Tú o Mateo? Mateo. Híjole, ¿sí es cierto, Mateo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Crees que le puedas ganar a Mateo a unas carreritas? ¿No? ¿Cómo de que no? ¿Hay aquí un niño que se sienta más veloz que Mateo? ¿No? Híjole, no puede ser. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Este muchacho yo siento que es muy veloz. Joven, venga para acá. ¿No? ¿Tú citan? ¿Sí vienes? ¿Se quieren echar unas carreritas? ¿Sí? A ver, ven para acá, Itán. Ven, Mateo. Hermano Paco, poquito a la orilla porque esa va a ser la meta. Aquí estoy yo, a ver, pónganse aquí. Van a correr de aquí hacia allá, tocan el barandal y se vienen para acá. A ver quién gana a la de 3. 1, 2, 3. No, pues efectivamente sí es más veloz Mateo. Pueden tomar su lugar. ¿Saben quién se echó unas carreritas? ¿Se acuerdan quién de los discípulos echó unas carreritas cuando fue a avisarles María Magdalena que no estaba el cuerpo? ¿No, hermana Ana? Juan y Pedro. Lo corrió más rápido y llegó primero. ¿Cómo no? Estaban alarmados, le echaron ganas. Pero dice la palabra del Señor que al llegar al sepulcro, al ver la puerta abierta, aquí está el sepulcro, la roca está allí, se quedó Juan así y no entró. Sí miró las vendas allí, sí miró que no estaba el cuerpo, pero se quedó ahí. Y entonces el otro que era más lento, él no se quedó, sino que traspasó la puerta y entonces buscó en cada rincón donde está su maestro y vio las vendas y vio el sudado doblado aparte, las evidencias estaban ahí. Y dice la palabra del Señor
que en ese momento él creyó. Luego Juan por fin cruza el umbral de la puerta, ve las mismas evidencias y también creyó. Fíjense bien. Pero regresémonos poquito para atrás, antes de que pasara eso, porque está pasando antes otro hecho muy importante. Dice la palabra del Señor que los ángeles les dicen: no tengan temor. Y les hace una pregunta muy importante. Yo me imagino a estas mujeres sumamente confundidas, sintieron un terremoto, no ven la piedra puesta en la puerta, no ven el cuerpo del maestro, ven ahí las vendas, ven todo, pero ¿qué ha pasado? No saben. Se le presentan estos hombres resplandecientes y tienen más temor, comprenden cada vez menos y luego les hacen una pregunta que no van a entender. Al principio, ¿cuál es esa pregunta? ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo me hubiera quedado cargando, me hubiera quedado pensando, todavía cada vez más confundido de qué nos están hablando estos hombres. ¿Cómo que, por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Que no el maestro murió? ¿Que no el maestro lo tuvieron que poner en la tumba sin siquiera quebrarle los huesos porque ya había derramado toda su sangre, ya no tenía pulsos de vida? Hubo varios chequeos antes de que lo metieran en la tumba y hubo cosas que no eran necesarias hacer porque ya estaba completamente muerto. ¿Por qué nos preguntan? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No entendían. No lo entendieron. Y se les olvidó, fíjense bien, se les olvidó el maestro no solamente habló una vez acerca de que él iba a morir, que él iba a dar su vida en rescate de muchos. Él les habló una vez, 2 veces, 3 veces, constantemente les habló que él iba a padecer. E incluso tuvo un altercado con Pedro porque Pedro le dice: maestro, ninguna de estas cosas te acontezca. Y el maestro le dice: quítate de aquí, Satanás, porque es necesario. Pero no lo entendieron al momento. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado que somos las Marías, que somos Juana, o que somos como alguna de estas otras mujeres, llevándole cosas o yendo en busca de la muerte y no de la vida? Porque ellas no iban a buscar una persona viva, entendamos, ellos iban a buscar a una persona muerta. Y llevaban cosas y llevaban elementos que les servirían a una persona muerta. Lastimosamente, hermanos, muchas veces nosotros somos similares. Le llevamos cosas al Señor como si Él estuviera muerto. Pero Él no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado. ¿Cómo qué cosas cree usted, hermana Claudia, que le llevamos al Señor? Cosas que le sirven a un Dios muerto, pero no a un Dios vivo. ¿Cómo qué cosas, cree, hermana? Flores. Como flores. Bueno, en un contexto más espiritual,
¿Qué cosas de nuestra vida le llevamos al Señor como si el Señor estuviera muerto? Pero que no le sirven porque Él está vivo, porque Él no está muerto, porque Él es un Dios, como está vivo, es un Dios poderoso, un Dios que transforma las vidas, un Dios que cambia. Y no solamente de una manera superficial, sino de una manera totalmente radical las vidas. Y podemos poner muchas cosas, y podría decir mi individualismo, mi egoísmo, mis dudas, mis temores. Póngale ahí lo que usted guste. Fíjese bien. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive?, le pregunta el ángel. ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscas la vida en cosas muertas? ¿Ustedes han experimentado alguna vez eso? El buscar la razón de su existencia, el buscar el sentirse vivos, el buscar el tener un propósito, el por qué estamos aquí en este mundo, en cosas muertas. Yo algún tiempo lo busqué. Y al igual que María Magdalena y María madre de Jacobo y Juana, ya conocía acerca del Señor. Y aún así yo buscaba mi felicidad, yo buscaba mi complacencia y el tener una vida plena en otras cosas que de verdad eran cosas muertas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Alguna vez yo lo busqué en los viajes. Había mucho mundo que conocer y yo atrapado aquí en mi pequeña localidad. Pero todo eso perdió sentido cuando pude entender que para yo sentirme pleno, para llenar un vacío tan radical y tan profundo, un hoyo sin fondo, era necesario una fuente sin límites: Jesucristo. Amén. Ahora, cuando regresando a Juan, cuando él por fin traspasa la puerta, dice la palabra del Señor que él creyó, pero todavía no entendía las implicaciones o lo que significaba eso, ese hecho, que el maestro hubiera resucitado. No entendía las implicaciones, sí creyó, pero no las entendía. Pasó la puerta, vio las evidencias, creyó. Y hermanos, cuando nosotros venimos al camino del Señor y decimos: Señor, te entrego mi vida, nos rendimos a los pies del Señor, muchas veces no conocemos las implicaciones de que ahora ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. No las entendemos, pero Juan en los tiempos venideros lo iba a entender. Así que si tú eres nuevo en el camino del Señor, o ya tienes tiempo, pero hace poco le entregaste tu vida al Señor y todavía no entiendes bien las implicaciones de todo esto, lo vas a entender. Y vas a
empezar a transitar ese camino donde el Señor Jesucristo lo va a llenar todo, va a poner todas las cosas en su lugar y Él va a ser tu mayor tesoro. Que sin importar qué pierdas, sin importar qué te falte, sin importar las circunstancias cambiantes de esta vida, entonces tú vas a estar confiando y va a venir la calma y la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que no depende de las circunstancias, porque Jesucristo llena tu corazón y Jesucristo es tu mayor tesoro. Ahora, hablando precisamente de personas que no entendían las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios capítulo 15, en este hermoso tratado del apóstol Pablo acerca de la resurrección, nos habla acerca de que los corintios, en la iglesia de los corintios, había personas que no creían en la resurrección. No en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no, sí lo creían. Sí creían que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, pero no entendían las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creían que nuestro Señor Jesucristo sí había resucitado, pero no creían en la resurrección del creyente. No lo creían, y le voy a invitar a que abra su Biblia, Corintios, Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 12, dice la palabra del Señor así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Fíjense bien, vana es nuestra predicación. Estamos haciendo esfuerzos inútiles hoy aquí si Cristo no resucitó. Son energías desperdiciadas el ir afuera en las calles y proclamar que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida. Son esfuerzos inútiles si es que Cristo no resucitó. Es por eso que necesitamos entender las implicaciones de que Jesucristo haya resucitado. Y sigue diciendo: vana es también nuestra fe. Qué triste sería esto. Entonces no hemos encontrado esperanza, entonces no hemos encontrado consuelo, porque vana es nuestra fe. Sigue diciendo la palabra del Señor: y somos hallados falsos testigos de Dios. Somos hallados mentirosos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seríamos todos nosotros mentirosos, y toda persona que alguna vez en la historia haya proclamado que Cristo resucitó. Sería mentirosa María Magdalena, sería mentiroso Jacobo, sería mentiroso Juan, sería mentiroso Pedro, sería mentiroso los 500 testigos que nos narra precisamente aquí la palabra del Señor en este mismo capítulo 15, de todas las personas que fueron testigos de la resurrección de los muertos. Y dice la palabra del Señor, y les dice, el apóstol les dice, y todavía el día de hoy, hablando de aquellas épocas que se escribió Primera de Corintios, todavía hay muchos de estos testigos que viven
O sea, la prueba es contundente. Y cuando nosotros estamos ante un tribunal, nosotros podemos tener ciertas grabaciones, podemos tener ciertas pruebas, pero cuando es algo arrollador es cuando hay testigos vivos y presentes que se paran y que testifican que vieron hacer a aquella persona lo que hizo. Y en caso de nuestro Señor Jesucristo eran muchos, abundantes los testigos de su resurrección. Eran abundantes. Ahora, Primera de Corintios nos hace una pregunta un tanto inquietante. Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense bien. Ahora sí, pobres de nosotros si en verdad Cristo no resucitó. Pero en el versículo 17 dice esto: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía, aún estáis en vuestros pecados. Escuchen esto, presten atención a esto. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. ¿Usted ve aquí un problema? ¿Ve aquí un problema de esta frase? Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué no el viernes se acaba de explicar? Consumado es, todo está hecho, el pago ha sido realizado, el pago por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué dice que si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados? ¿Ya vio el problema? ¿Que no la deuda por nuestros pecados fue saldado en su muerte? Entonces, ¿por qué nos habla ahora que si Cristo no resucitó, aún no están pagados nuestros pecados, hermano Robbie? ¿Usted sabe? Porque si no resucitó, pues no fue válida su muerte. Amén, gloria a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo, hermanos, de este lado? Si Cristo no resucitó, ¿no sería válido su muerte? ¿Sí, hermana Nelly? La veo dudosa. ¿Sí? ¿Por qué? La resurrección era la obra terminada de nuestro Señor Jesús. Bueno, es la que nos da también la vida eterna. No sé cómo explicar. Pero no dijo el Señor que todo estaba hecho el viernes. Hermana Jessie. Bueno, de este lado, hermana Lili, ¿quiere opinar? No, hermana Blanca. Es como no creerle a él. Pero escuchen bien, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, una implicación de que Cristo no hubiera resucitado. Bueno, ustedes saben que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, antes de que se llamara Jesús, Él era el Verbo de Dios. Y Él existía desde el principio, y Él estaba con Dios, y Él era Dios. Y entonces la palabra del Señor nos dice que Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, tomando forma de ser humano, se encarnó, nació y creció como un ser humano, con carne, con huesos, con sangre palpitando por su corazón y aire en sus pulmones, que necesitaba agua para hidratarse y comida para tener energías, crecer y vivir. Ahora,
Él murió en la cruz del Calvario, Él entregó su vida física ahí en la cruz del Calvario, porque era necesario que su cuerpo mortal resucitara. No, la obra ya estaba hecha, ya había dado su vida, ¿por qué no regresar puramente como espíritu? Porque como espíritu Él nunca murió. El que murió fue su naturaleza física. No servía para expiar nuestros pecados, no servía para vivir esa vida perfecta, no estaba ya todo hecho. ¿Por qué volver a tomar ese cuerpo? ¿Por qué levantarlo de entre los muertos? Esa es la pregunta y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Él no resucitó, entonces no es una victoria. Él es como cualquiera de las personas, de millones y millones de seres humanos que han morido en este planeta y que se han quedado así. Y la muerte entonces todavía tiene dominio sobre él. Y el pecado tendría dominio sobre él. Pero no. Pero el que Él haya resucitado es la evidencia. Es la evidencia de que el sacrificio el viernes, hermano, en el madero, el pago fue aceptado. Es la evidencia. Fíjense bien, es la evidencia. Porque como bien dice Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Ustedes saben lo que es un aguijón? Hermana Claudia, ¿usted sabe lo que es un aguijón? ¿Qué es, hermano? Los que tienen las colmenas y abejas. Los que tienen las colmenas y las abejas. Miren, yo cuando estaba más o menos como Ethan, así adolescentón, un día me picó una abeja. ¿A quién le ha picado una abeja? Es común, ¿verdad? Pero no es común que todos nos empecemos a sentir bastante mal, ¿verdad? Normalmente un granito ahí, una erupción y ahí quedó. Bueno, yo me empecé a sentir muy mal. Y entonces usted sabe, hay remedios y que para el susto cómete un pan. Y bueno, ponte ajo, decía mi mamá. Y entonces me está poniendo ajo ahí. Ya al último, hermano, no supe si me llené de ronchas porque sí alérgico a la picadura de abeja o por la reacción al ajo. Fíjese bien. Pero el detalle, estimados hermanos, es que es precisamente el aguijón, es como si fuera, tiene su jeringa, ¿verdad? Y tiene la aguja. Y cuando usted se siente enfermo, hermano, ¿qué va? Se pone una inyección. Cuando ya vio que las pastillas no le hacen, se pone una inyección. Y entonces penetra la piel esa aguja, ese aguijón, y entonces se introduce la cura. El detalle, hermanos, que del aguijón que nos está hablando la palabra del Señor no introduce ninguna cura, no, sino algo sumamente corrosivo, mortal, degradante del espíritu, incluso de la razón. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero Jesucristo no tenía pecado, hermano Robe, ninguno, absolutamente ningún pecado. Por lo tanto, la muerte no tenía dominio en él. Y cuando la transacción fue hecha, entonces
la muerte no lo podía retener más. No lo podía retener más. Porque como no tenía pecado, no había dominio de la muerte en él. Por lo tanto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces al tercer día se levanta por el poder del Padre, del Espíritu Santo y por su mismo poder de la muerte. Y le quita el dominio de la muerte. ¿A quién creen? A Satanás. Y entonces viene nuestro hermano Gerardo, Nelly, viene Blanca, viene nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Paula, al Señor Jesucristo. Y estaban muertos en sus delitos y pecados, y estaban podridas, y estábamos podridos en corrupción de pecado. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, como el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo de darle vida a quien Él quisiera, entonces nos levanta de la muerte. Nos levanta de la muerte, y la muerte ya no tiene dominio en nosotros, hablando espiritualmente. Pero todavía morimos, ¿verdad? Y la muerte es algo tan tangible. Y el día de hoy estamos bien, y el día de mañana ya no. Yo creo que a varios de nosotros nos ha tocado ver lo frágil que es la vida. Lo frágil que es la vida. Y veo a mi hijo Ethan, y te veo, Mateo, y a ti, Ian, y están llenos de vida, ¿verdad? ¿Y cuántos años te faltan por vivir, Ian? No sé. ¿Cuántos crees tú? No sé. ¿No sabes? Fíjense bien. La vida puede ser larga, y a los que ya tenemos cierta edad, glorias sean dadas al Señor porque nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Pero que nosotros seamos jóvenes, incluso que todavía estemos en crecimiento, no nos garantiza nada. Pero dice la palabra del Señor allí mismo en Corintios, que nuestro Señor Jesucristo fue el primero. ¿El primero de qué? El primero de muchos. Y al igual que Jesucristo resucitó, y resucitó en un cuerpo glorificado, así también el Señor nos va a resucitar a nosotros, no con un cuerpo exactamente como este, sino un cuerpo, ¿sabe qué? Con las propiedades necesarias para vivir con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Eso es maravilloso. Ahora, al final de todo esto que habla Primera de Corintios capítulo 15, y yo es mi deseo más sincero que usted lo lea, porque es un tratado muy extenso, pero al final nos dice que nuestro trabajo en el Señor en esta tierra no es en vano. Usted se ha sentido cansado, usted se ha sentido tal vez abrumado por la cantidad de tareas, o por que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que no hay que hacer aquello, y entonces hay labores que hacer, y la palabra del Señor nos dice que nuestro trabajo en esta tierra no es en vano, y que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces primero es el Señor, y entonces mis deseos, mis anhelos y todos mis planes primero es Cristo. Y si no están conforme a Cristo, entonces nosotros, dice la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo como pérdida por amor a Cristo. Pero todo eso, dice la palabra del Señor, no es
en vano. No es en vano. Y nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en esta tierra que nos enfocamos precisamente en lo que no es. Porque dice la palabra del Señor que si Cristo no resucitó, dice entonces comamos, entonces bebamos, entonces vivamos esta vida lo mejor que podamos y listo, porque no hay más. Pero para el creyente y para todas las personas de este mundo, fíjese bien, aquí solamente estamos de pasadita. Y si tú te enfocas en vivir esta vida según tus deseos, según necesidades, dejando de lado a Dios, lo triste es que si dejas de lado al Señor, aquí nada más es un suspiro, aquí solamente es un momento y se viene la eternidad. Y hay dos lugares. La palabra del Señor no nos habla de lugares intermedios, no nos habla de más, solamente de dos lugares: el Hades o el lago de fuego o el infierno, como usted le quiera llamar, y el paraíso, el seno de Abraham, el reino de los cielos. En castigo eterno, en bendición eterna. Fíjese bien, en dolor perpetuo o en plenitud completa, donde ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Es por eso que todas las inversiones que hagamos en esta tierra, en el camino del Señor, en Dios, son las mejores inversiones que podamos hacer jamás. No te dejes engañar pensando que esto es todo, porque al igual que los corintios, dice, ¿cómo dice que cómo hay entre vosotros todavía algunos que dicen que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo dicen ustedes algunos que no hay resurrección de los muertos? Y ustedes dirán, no, todos aquí creemos que hay resurrección de los muertos. El detalle, hermanos, es que muchas veces no vivemos como si hubiera resurrección de los muertos. Vivemos como si esto fuera todo. Pasamos al sepulcro y todo se acabó. Pero necesitamos entender, al igual que Juan iba a entender posteriormente, que es solo el comienzo. La muerte es el punto de partida. Y para el cristiano, nada de lo que hagamos aquí o de lo que vivamos aquí es en vano. Nada absolutamente es en vano. Así que recuerda esto, hermano, nada es en vano. Yo no sé tú, pero yo quiero pasar la eternidad con mi Señor. Yo quiero pasar la eternidad con mi Salvador. En esta vida hay sufrimiento, en esta vida hay escasez, en esta vida hay problemas, en esta vida hay llanto, en esta vida hay muchas cosas, pero todo eso se acabará, porque eso es consecuencia del pecado. Pero recuerda, en el reino de los cielos ya no hay pecado, por lo tanto todas esas consecuencias del pecado se van a acabar. Así que, hermanos, recuérdenlo. No se acordó Pedro, no se acordó Juan, no se acordó ninguno de sus discípulos, no se acordó ninguna de estas mujeres, y entonces estaban tristes, desoladas. No sé
¿dónde está el cuerpo del Maestro? Había esperanza en nosotros, había llegado el reino del Señor, el Mesías estaba aquí, iba a establecer su reino en esta tierra, nos iba a despojar del dominio de Roma, íbamos a ser de nuevo Sión, la nación bendita del Señor, pero lo mataron, lo pusieron ahí, pero ahora no está ya más ahí, decía María Magdalena. Entonces regresó ella junto con Juan, regresó junto con Pedro a ese sepulcro, estaba triste fuera de la tumba y entonces ve a un hombre allí, era el jardinero, y le dice: ¿Tú viste dónde lo llevaron? Se le prende el foco o tal vez fuiste tú. Si fuiste tú, dime dónde lo pusiste. Necesito a mi Salvador. María Magdalena, le dice Jesús. Entonces ella reconoció a su Salvador. Era Cristo. Ya no estaba muerto, ya no estaba en la tumba, era Cristo vivo, y Él te quiere dar vida. Ya no te rehúses, ya no pongas pretextos, ya no te quedes más en la puerta, pasa y entra a la plenitud de una vida en Cristo. Así oramos. Padre nuestro, perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona porque aunque proclamamos muchas veces, Señor, a los cuatro vientos, Señor, que creemos en ti. Creemos en tu Hijo Jesucristo, creemos en su encarnación, creemos en su muerte, en su crucifixión, y luego proclamamos creer, Señor, en tu Hijo resucitado. No vivimos acorde a esas creencias, Señor. Resuena en mi mente, Señor, esa historia, esa pequeña historia, Señor, que me encontré al preparar este tema, Señor. Esa pequeña historia de ese hombre condenado a la muerte. Había sido encontrado culpable de sus crímenes atroces, Señor, y era condenado a muerte y fue un hombre a predicarle acerca de ti, de tu Hijo Jesucristo, que aceptara a tu Hijo como su Salvador, que pusiera su fe, su esperanza en Él, porque el infierno era real, pero el cielo también era real. A lo cual responde ese hombre sumamente contundente y le pregunta: yo no creo, y le dice: yo no creo que tú creas lo que estás hablando, porque si tú creyeras lo que predicas y lo que dices, iría de rodillas, incluso pisaría sobre vidrios y fuego ardiente para ir y proclamarles a las personas que Jesucristo vive, que Él ha resucitado. Y esa es una realidad, Señor, en nuestras vidas. Proclamamos a tu Hijo resucitado, proclamamos el reino de los cielos, proclamamos la salvación, Señor. Pero si realmente, Señor, lo creyéramos, haríamos nuestro mayor esfuerzo, haríamos, Señor, y dejaríamos todo
y nos entregaríamos por completo a la proclamación del más grande acontecimiento, Señor, algo que tú planeaste, Señor, en la eternidad, Señor, y que has hecho real, y que es real, Señor. Así que te ruego, Señor, por tus misericordias, Señor, te ruego, haznos vivir, resucítanos, Señor. Te ruego, Señor, haznos hombres, mujeres, niños y jóvenes de fe, Señor, que puedan ver, que nuestros ojos sean ungidos con colirio para que podamos ver, Señor, estas realidades espirituales y podamos ver en tu Hijo Jesucristo lo que realmente es lo más valioso, lo más precioso, lo más deseable en esta tierra, en este planeta, en todo el universo, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y haznos